Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ello 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Oye bien, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dice el 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Bienvenido a este programa, Despierto y aún estoy contigo. Me llena de gozo el compartir con cada uno de ustedes, amigo, hermano, siervo y sierva de Dios, que esperan cada mañana un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, para que durante el día tú tengas fe, tengas sabiduría y puedas manejar la palabra que Dios te va a dar en este día. Espero en el Señor que esta nueva semana que nos está regalando en su gracia y misericordia, tú puedas ser interceptado y atrapado y guiado por la presencia de nuestro Dios. Bien, quiero ponerle un corto título a este mensaje: librado desde el foso de los leones. Para nadie es un secreto la historia o el acontecimiento que vivió el profeta Daniel, o el hombre de las visiones, como la Biblia lo llama, Daniel. Daniel era un muchacho que fue cautivo por Babilonia. Tanto él como todo el pueblo de Dios fue cautivo. Ellos vivieron la cautividad. Y cuando Daniel fue cautivo, tanto él como todo el pueblo, Daniel llegó a Babilonia y Dios le dio gracia a este joven. Y Dios le había dado dones a Daniel, le había dado habilidades espirituales, entre eso la revelación. Y la Biblia, en este pasaje que leímos, nos habla acerca de algo que este joven aconteció. La Biblia dice que el rey Darío quiso constituir 120 sátrapas y gobernantes en el reino. Y sobre estos 120 sátrapas, el rey Darío decidió coger a 3 gobernadores que tuvieran sobre estos 120 sátrapas, para que el rey no fuera perjudicado en ninguna cosa que se moviese dentro del reino. Pero me llama la atención lo que dice el 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Escucha esto. Hay problemas en los cuales tú estás experimentando hoy. Estás viviendo desierto, estás pasando por una angustia, por una confusión. No sabes cómo manejar ciertas situaciones y te estás hundiendo como Pedro cuando salió de la barca. Pedro al principio tuvo cierto control de la situación por la fe que puso en el Señor, porque puso sus ojos en Jesús. Y cuando sale de la barca, él no sale con los ojos puestos en una tormenta, sino los ojos puestos en Jesús. Pedro salió de la barca con un espíritu superior a los 11 discípulos que quedaron en la barca. Cuando tú tienes un espíritu superior a los demás, tú haces lo que otros no hacen. A lo que otros atemorizan, a ti te da ganas de hacerlo. A lo que a los otros les da temor,
a ti te da valentía. Cuando tú tienes un espíritu superior a los demás, tú no recibes el no de los hombres porque ya entendiste que Dios habló contigo y te dio un sí. Cuando tú tienes un espíritu superior, tú sales de la barca caminando sobre el mar. Cuando tú tienes un espíritu superior, las dificultades a ti no te destruyen, tú destruyes las dificultades en el nombre de Jesús. Cuando tú tienes un espíritu superior, no importa la deuda, tú sabes que Dios te va a ayudar. Cuando tú tienes un espíritu superior, tú no tienes tiempo para ayudar, para llorar por lo perdido, sino para trabajar por lo que vas a conseguir. Daniel, la Biblia dice que tenía un espíritu superior a los demás sátrapas, a los demás gobernantes. ¿Por qué? Porque Daniel tenía una relación con Dios. Daniel tenía una comunión con el Señor. Y si tú quieres tener un espíritu superior a todo lo que viene en contra de ti, entonces tienes que tener una relación con Dios cada mañana. Por eso este mensaje, despierto y aún estoy contigo, es el título de este programa. ¿Por qué? Porque la intención de Dios en este programa es que tú te levantes cada mañana y puedas disfrutar y puedas percibir la compañía de Dios. Que al levantarte tú digas, despierto y aún estoy contigo. Que abrir tus ojos, puedas disfrutar la misericordia de Dios y puedas decir, wow Señor, gracias, porque desperté y aún tú estás conmigo. Daniel, Moisés, Elías y todos los hombres de la Biblia despertaban y podían sentir la compañía de Dios. Estos sátrapas tenían envidia de Daniel, porque en Daniel operaba un espíritu superior, es decir, en Daniel operaba el Espíritu Santo. En Daniel operaba la presencia de Dios. Que no te caiga por sorpresa cuando la gente empieza a criticar tu obra, porque toda buena obra es producto de levantar envidia en los demás. Que no te tome por sorpresa y que no te desanime el mal carácter que tienen los demás cuando tú haces buenas obras para Dios. Este es el tema que Dios ha puesto en mi corazón, librado desde el foso de los leones. Daniel fue librado del foso de los leones. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu superior. Porque Daniel tenía fe en medio del caos. Daniel tenía fe en medio de la tormenta. Daniel sabía quién era su Dios y por eso los leones no pudieron devorárselo. ¿Qué está devorando tu fe hoy? Porque tú no tienes identidad en ti y tampoco tienes identidad y conocimiento de quién es tu Dios. Cuando tú tienes identidad de quién tú eres, los gigantes no te pueden derrotar. Y cuando tú conoces quién es tu Dios, los leones, el ángel le tapa la boca. Voy a estar hablando acerca de este tema los últimos días, los últimos próximos días. Porque hay mucha gente que hoy se encuentra viviendo el rugido de un león, ya sea en una crisis económica, un problema matrimonial, un problema con los hijos. Hay un león que te está rugiendo y tú tienes que saber que tú tienes un espíritu superior. El que tiene el espíritu superior, los leones no lo devoran, sino que sale invicto de cada foso en el que es metido. Te bendigo en el nombre de Jesús. Recuerda, este día, recuerda esta palabra. Tú tienes un espíritu superior. Dios te hizo más que vencedor. Shalom.